Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Torres Guzmán, soy de la Universidad UNAD Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a entrevistar al ciudadano Carlos Alberto Valencia con las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Tenemos una gran similitud entre Estado y Nación, puesto que el Estado y Nación estamos delimitados a través de un territorio, hay una delimitación. De igual manera, somos personas que somos gobernados por personas que elegimos nosotros mismos a través de la democracia y por ende pues también somos un conjunto de personas que vivimos dentro de ese territorio. El gobierno son personas que dirigen los destinos, que dirigen nuestros recursos y que también nos protegen de ciertos acontecimientos que puedan ser negativos para nosotros. Entonces esas son similitudes que tiene la pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política y democracia. La participación política es la que tenemos los ciudadanos, que es un deber, el hecho de elegir y ser elegidos por voto popular. Esas situaciones nos conllevan a nosotros a gobernar o ser gobernados. Y la otra es... ¿y la democracia? Y la democracia es la forma en la cual las repúblicas pues tienen el deber constitucional de ser elegidos, de ser algo libre, con decisión de las personas, que no sea impuesto, sino que las personas tengan la voluntad de elegir a sus gobernantes. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política es cuando uno como ser humano o como hacer parte del ámbito de la política, uno hace sus acciones están para contribuir a la sociedad. Sus acciones van encaminadas en el mejoramiento del territorio, en el mejoramiento de su población. Sus acciones las veo yo como una cosa más limpia, más transparente y de avance hacia los pueblos. Pero cuando ya hablamos de política, entonces ya entramos a hablar de un tema más personal, como de favores, ¿ya? Como que la persona se vincula más, tú me haces un favor y tú me pagas, yo te hago un favor y tú me pagas con otro favor. Entonces es algo personal, mientras que la política va enfocada más a lo social. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política. Dentro de la cultura política, yo creo que es importante. La cultura política creo que es importante es hacer el uso de la democracia, elegir ser elegido. Cuando hacemos parte de un grupo, considero que uno de los elementos es hacer parte de las bancadas que conlleven al mejoramiento, a la transformación de los objetivos propuestos. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirás los derechos y deberes del ciudadano? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirás los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano corresponde a ser una persona íntegra, una persona de bien, ¿ya? El ciudadano tiene unos derechos que están
que están dentro de la Constitución Política 91, los observamos desde el preámbulo y principalmente entre sus 10 primeros artículos. Podemos observar que dentro de lo más importante es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación y muchos derechos más que están ahí inmersos, pero también nosotros debemos ser respetuosos de los derechos de los demás. Donde terminan nuestros derechos, inician los derechos de otras personas. De igual manera, uno debe ser responsable, debe ser respetuoso, debe evitar siempre los conflictos, aunque están inmersos en la persona. Eso conlleva a que tengamos unas muy buenas relaciones, se nos puedan respetar nuestros derechos y de igual manera respetar los derechos de los demás. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Torres Guzmán, soy de la Universidad UNAD Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy voy a entrevistar al líder social y comunitario Juan Carlos Llanos Angulo con las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, las similitudes son bastante fraternales. Estado somos todos los colombianos que existimos aquí en Colombia, regidos por una Constitución Política Nacional, la Carta Magna de Colombia de 1991, la que nos rige para todos los colombianos y todas las leyes que existen en Colombia. Nación es una agrupación de personas que se organizan en un sector donde comienzan a depender de lo cultural, de lo jurídico, lo legislativo y lo ejecutivo, las culturas que existen en un país y su dependencia. Gobierno son ejercicios que se hacen desde un municipio, un departamento y una nación, donde se eligen por voto popular a los diferentes mandatarios donde van a gobernar para un país que debería de ser con equidad, con transparencia, democracia, y debería ser pues con todos los ejercicios de participación e inclusión para todos. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política es un ejercicio que debería de ser para todos los colombianos con toda la equidad, con toda la transparencia, con el ejercicio que se debe de hacer para elegir los principales gobernantes de nuestro país. Democracia es algo que debe de existir, brillar por su excelencia, pero la verdad es de que pues muy poco lo que existe sobre este tema de la democracia, sobre lo que tiene que ver lo electoral, pero bueno, la idea es de que lo justo debe ser lo justo y los que no hacen las cosas justas pues deben de pagar con las autoridades de nuestro país. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, lo político es algo que se hace desde cada vivienda, desde la familia, desde las empresas privadas, públicas, en la salud, todo lo que tenga que ver lo organizativo en Colombia es una política. Todo lo que nosotros organicemos, lo que hagamos es una política. Y lo político electoral ya es algo diferente, donde reitero, se hacen elecciones municipales, departamentales, nacionales, donde se deben de elegir los principales mandatarios de nuestro país, como es desde los concejales, desde los alcaldes, los gobernadores, los diputados, senadores, cámaras y el gobierno. Y son los que se eligen para que manejen el país. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política tiene muchos elementos, la verdad es de que no los llevamos a cabo. Como la cultura es elegir, ser elegido, debe de hacerse la transparencia, debería de ser con toda la democracia del caso, debería de ser que todos tengamos o no tengamos, deberíamos de llegar allá. Lastimosamente nuestro país colombiano, si no tiene recursos, no puede llegar a dominar en un país o a gobernar por ciertas situaciones, pero pues eso debería ser así, pero pues no existe la verdaderamente el buen ejercicio para que haya unos buenos mandatarios con equidad y transparencia.
¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirás los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los derechos de un ciudadano y los deberes. Para uno exigir un derecho tiene que cumplir con unos deberes. Comienza a ser ciudadano una persona desde los 18 años que comienza a tener sus documentos como la cédula. No quiere decir que no sea un ciudadano porque no tiene todavía sus años adecuados, pero este es un requisito que lo exige las autoridades. Y como ciudadanos tenemos derechos, como lo dice la Constitución Política en su artículo 1, que todos somos sujetos de derechos. Como colombianos, todos tenemos igualdad de derechos, no interesa el color de piel, ni la religión, ni el color político, todos estamos a la misma igualdad, como lo manda la Carta Magna, como es la Constitución.